va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de catalán. Gonzalo Altozano. Sofía Sánchez, Muy ¿cómo buenas estás? noches. Muy bien, ¿tú qué tal? Bien. ¿Has descansado bien esta noche? No he descansado bien esta noche. Espero que no se note demasiado que no he descansado bien. Bueno, esto era para quitarte ya la presión. No me deja... Presión, ¿qué presión? ¿Dónde está Juanma Pérez Noya? Pues hoy tenía algo importante. ¿Hoy juega el Madrid o qué? Hoy no queremos dar pistas para no perder audiencia, pero hoy juega el Madrid. Hoy juega el Madrid y luego lo comentará, eso sí, en el Bar de Siro a partir de las 10:30, pero de momento y luego hoy lo celebrará por la noche o no, según. Eso ya según cuál sea. O lo celebrará o ahogará las penas en alcohol. Bueno, vamos a uno de tus momentos favoritos de este programa, que es saludar... ¿Cuál es uno de los momentos? Saludar a la mesa. Bueno, eso es cuando está Juanma Pérez Noya, pero cuando estás tú, mi momento favorito es estar aquí hablando contigo. Bueno, pues si quieres podemos estar hora y media. Podemos prolongar este momento o hacer partícipes de ello también. Bueno, vamos a hacerlo, pero porque no queda otro remedio. Bueno, pues... Rubén Herrero de Castro. Se me ocurre una frase que decía John Paul Belmondo en la película El Profesional, una gran película, decía: Pierrot se reúne con Colombina, Arlequín se va. ya le gustaría a Pierrot. Pedro Fernández Barbadillo, qué elegante te veo. Cuando está Juanma Pérez Noya no vienes tan elegante. Es que me han soplado que hoy venías tú con corbata y digo, hombre, no me voy a poner corbata, pero sí voy a coger la mejor chaqueta del armario. Un lord, Pedro, un lord inglés, el pequeño lord de Inglaterra. Hombre, ya pequeño, ya me gustaría. Oye, ¿cómo saludáis a la mesa? ¿Doña Mesa? ¿Señora Mesa? ¿O la tuteáis? Le hablamos de tú, ya después de tanto tiempo tenemos confianza, después de año y medio, año largo y medio, le hablamos de tú. Beatriz Talegón. Muy buenas noches, ¿qué tal? A ti estamos a ti deseando saludarte algún día en mesa. Pero llegará. Pero no lo conseguimos, no sabemos cuándo, pero llegará. Intentamos. Pues ya está saludada, como dice Barbadillo, la mesa. Pues ya hemos cumplido, ya consideras que has cumplido el tiempo necesario. Ya he cumplido el tiempo necesario. Y vamos ya, eso sí, con los temas de esta noche. Y el primero es el de una enfermera andaluza que ha sido expedientada tanto por el Govern de la Generalitat como por el Hospital Vall d'Hebron. El motivo: a través de su cuenta de TikTok publicó un vídeo diciendo que no entendía la obligatoriedad de sacarse el C1 de catalán para ejercer. Y las represalias han sido que el independentismo se le ha echado encima. Vean. Pues resulta que se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de catalán. Es el vídeo de la polémica. Begoña Suárez, enfermera de 23 años, critica la obligatoriedad de sacarse el C1 de catalán para ejercer y el independentismo inicia una campaña de acoso, insultos, «Eres gilipollas». Publicación de sus datos personales, «Begoña Suárez Gallardo, tus clases particulares». Y hasta señalamiento ideológico. No hay más preguntas, señoría. El propio Antoni Sánchez, fundador de las Juventudes de Convergència, opina esto. Si vols treballar a Catalunya i a sobre com a metge per curar catalans, doncs et tocarà aprendre català i si no t'agrada, sempre pots marxar. Las instituciones se han sumado a la cacería y tanto el hospital en el que realizó el vídeo. No podemos tolerar que dentro de nuestras instalaciones, en horario laboral y con el uniforme de la institución, se realicen vídeos que no tienen nada que ver con la actividad asistencial. Como el consejero de Salud. Declaraciones como estas son intolerables en una servidora pública. Desde el centro hasta el departamento llegaremos hasta el fondo de la cuestión. Abriremos un expediente. Han anunciado medidas en su contra. Medidas que no se tomaron con imágenes como estas en plena pandemia. Por eso hemos contactado con el Hospital Vall d'Hebron para entender el porqué de abrir este expediente. Se investigará este hecho porque hacer eso en horario laboral es una falta de disciplina. Con este servicio evitando aclararnos nada, solo nos queda una opción: hablar con el sindicato de trabajadores. Pero para nuestra sorpresa, este es su último tuit. Gracias, Clara, por valorar la importancia de hablar catalán en Cataluña y por respetar a los y las pacientes que tienen derecho a comunicarse con el personal de enfermería en la lengua propia. Ojalá tus compañeras también lo entendieran. Así que también optamos por llamar.
De momento solo hemos dicho eso. Si hay algo más que decir, te lo haremos llegar. Y ninguna explicación. Mientras tanto, la joven ya ha eliminado su perfil de todas las redes sociales. Bueno, desde luego llama bastante la atención, ¿no?, cómo se moviliza a veces el gobierno y las instituciones para reprimir según qué casos. Y es simplemente el hecho de que a una enfermera se le exija catalán, que yo la verdad creo que puede atender perfectamente en español, dado que estamos en España. Esto es una completa vergüenza. Estamos con una banda de fanáticos, una secta destructiva, donde con el estrés que hay de personal médico, médicos y enfermeras, en estas comunidades que tienen lenguas regionales, se exija un nivel C1. Para que nos entendamos, un nivel C1 sería el segundo nivel más alto que se puede exigir en el aprendizaje de un idioma. Un médico y una enfermera lo que tienen que hacer es atender a los pacientes. Si vives en una comunidad que tiene una lengua regional, bueno, puedes conocer por encima esa lengua y en algún caso pues, decir algunas palabras, pero los diagnósticos en la lengua materna, que es el español, y es la lengua para todos. Aparte es que esto es una desigualdad, porque si tú vas a Barcelona, a Cataluña, a Mordor, actualmente, a hacer cualquier cosa, te van a exigir C1 de catalán, y si bien estos médicos o cualquier persona de Cataluña, nacida en Cataluña, viene a Madrid, compiten en igualdad con todos los candidatos. La situación es insostenible, porque esto que está pasando les va a provocar un estrés de sanidad, pero les da igual. Esto que está pasando les crea un estrés en educación, pero les da igual. Para ellos, la entelequia, la bazofia independentista es lo primero. Y ya pasa en Mallorca, ya pasa en Valencia y está pasando en Cataluña. Se están quedando sin profesionales, porque exigir a profesionales que tengan C1 de esa lengua, que no es el español, provocará un efecto huida. Son unos fanáticos y el problema es que tenemos que abordar esta situación rápidamente, porque si no, irá creciendo y alcanzará ya los límites insospechados. Beatriz Talegón, después de tantos meses contando contigo en La Alternativa, todavía no sé interpretar tu expresión facial cuando estaba hablando Rubén Herrero de Castro. El personal médico en Cataluña tiene que saber hablar en catalán con un nivel C1. Por supuesto que sí. A mí me parece que esto se solucionaría si entendiéramos desde los demás territorios del Estado español la importancia que tienen las lenguas cooficiales, y lo que nos enriquecería a todos, no solamente a quienes vivan en Cataluña, sino a todos, tener las nociones por lo menos básicas de un dominio de las lenguas cooficiales. Eso nos enriquecería. Yo siempre he defendido, que nuestros hijos, los que nacen en Castilla, como en Murcia, como en Andalucía, que todos pudieran conocer y tener un nivel adecuado de conocimiento de la lengua catalana, de la lengua gallega. ¿Y por qué he defendido siempre esto? Porque creo que eso sí que igualaría, nos enriquecería a todos. Aprender lenguas no es un problema, es todo lo contrario, es un enriquecimiento, es cultura, y porque evidentemente es lógico, hay muchísima gente en Cataluña cuya lengua materna es el catalán, y cuando necesitan expresarse, lo más lógico es que se sientan a gusto, y sobre todo con el médico, en una situación importante en tu vida, que te puedas expresar en tu lengua materna. Y hay gente, de hecho, gente muy mayor, por ejemplo, que normalmente está súper acostumbrada a hablar en catalán, y sobre todo para hablar de dolencias, de cómo se sienten y cómo se expresan. Hay que garantizar que es una lengua cooficial y que pueden hacer uso de ella. Por supuesto, es un derecho fundamental usar la lengua materna. Muy bien. Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, yo estoy de acuerdo en que si estás en una comunidad bilingüe que además habla una lengua de romance como es el catalán, hombre, tienes que tener, si atiendes al público, tienes que tener unas nociones de conocimiento de esa lengua. Hombre, a mí me sorprende, y ya estamos hartos de verlo, el maltrato que dan las instituciones y las administraciones catalanas y catalanistas a los castellanoparlantes, que son mayoría en Cataluña. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona hace anuncios de la fiesta de la Mercè en cantidad de lenguas, incluso el urudú,
menos en castellano. Hombre, se trata de un desprecio, desde luego, buscado. Con esta gente, Beatriz, hagas lo que hagas, aprendas lo que aprendas, aunque te hagas del Barça, como nuestro amigo Rubén, con estos siempre va a haber un motivo de discusión. Hombre, pero perdóname que te interrumpa. ¿Quién es esta gente? Es que no me queda claro. Los nacionalistas catalanes. Los nacionalistas catalanes. ¿Identificamos que una persona que habla catalán es nacionalista catalán? No, identificamos que una persona que pide un C1 de catalán a un médico o a una persona... No es una persona, es una ley que emana de un parlamento. De un parlamento de independentistas, desequilibrados, delincuentes, golpistas, sediciosos y proetarras. Ese es el Parlamento de Cataluña, Mordor. Bueno, yo lamento que usted, para tener que decir un argumento, necesite insultar. No insulto. Sí, solamente digo que hay partidos que... Esa ley fue aprobada por la mayoría parlamentaria democrática, donde hay partidos de todo tipo. Hay nacionalistas, hay no nacionalistas, y vamos a hablar en términos democráticos. Obtuvo, creo, si no me equivoco, 2 votos en contra. Es una ley que tuvo el apoyo parlamentario mayoritario. Vamos a escuchar también el testimonio, si te parece, de Anthony Sánchez, es miembro del Secretariado Nacional de la Asamblea Nacional Catalana. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted ha sido especialmente crítico con esas enfermeras que han subido un vídeo a su cuenta de TikTok por la exigencia del catalán. ¿Realmente es necesario que un médico tenga... Es que hablamos de un nivel C1, ya no que conozca la lengua, sino un nivel C1 de catalán, y sobre todo, ¿es apto que tanto desde el gobierno como desde el propio hospital las expedienten? Hombre, ya os digo que lo que se debe tener muy claro es que los médicos deben tener unas competencias mínimas, podríamos decir que eso es prácticamente el C1 para hablar el catalán. O sea, unas competencias esenciales para entenderse y saber entender a los pacientes. En ese sentido no veo mal que se haga. De hecho, está la ley, ya os lo han comentado, y fue votada por la gran mayoría del Parlamento. A ver, hola, buenas noches. Soy Rubén Herrero. Buenas noches. A ver, una cosa es nociones básicas, claro, no hay ningún problema en que se tengan nociones básicas, pero exigir un nivel C1 a un médico, incluso en oposiciones, valorar más, valorar hasta con 7 o 10 puntos, hablar catalán respecto a tener artículos publicados en primeras revistas o tener un doctorado, esto es un auténtico sinsentido. Os pongáis como os pongáis los independentistas, no se puede exigir un C1 de catalán, estamos hablando del segundo nivel más alto en el aprendizaje de un idioma, a un médico o una enfermera. Es un funcionario público. Muy bien, y que habla español, la lengua de España, y en ese sentido, Cataluña es España. Sí, muy bien, pero habla hay un montón español. Puede decir lo que usted quiera, pero la realidad es que hay gente que no tiene el castellano como lengua materna, y en ese sentido se siente más cómoda de poder explicar sus dolencias al médico en su lengua. Es decir, el médico debería entender lo que les dicen, y sobre todo el C1 lo tienen porque son médicos, o sea, la lengua sí, o sea, lo dice. Bueno, lo más básico para un médico. A ver, lo que debe hacer un médico es saber entender lo que les dicen, y para saber entender qué dolencias tienen, pues tendrán que saber cómo decirlas y cómo entenderlas en catalán también. Digo en Cataluña el 100% de las personas habla español. No Sí. toda la gente, Sí, igualmente. El 100% de las personas. Y yo repito, ¿Por qué hay que imponer pues un no idioma? tienen tanta facilidad, ¿por qué hay que imponerlo? ¿y por qué hay que ponerle un médico, una enfermera que tenga un C1? Puedo estar de acuerdo. A ver, en yo los sé niveles castellano básicos. y sé catalán, y es que no siento que me hayan impuesto ninguna de las lenguas. Pues porque las dos son enfermera bien. se la quieren imponer. Pero lo que no entiendo es por qué hay tanta reticencia para que estos profesionales sepan también catalán. Pero que no le Saben pueden exigir castellano, un no C1. tendrán ningún problema en saber también catalán. Es maravilloso aprender lengua. El problema es que algunos lo tomáis como una ofensa, cuando es una riqueza, y el catalán además es que es facilísimo. Es que parece que le tenéis miedo a algunos a aprender idiomas. El C1 se aprende en 2 meses, te lo puedo garantizar. Sí. El C1 de catalán se domina sobre todo con... C1 no se aprende en 2 Rubén, meses. Yo me quedo sobre todo con lo que comentó Clara, que es una de las compañeras de la chica que
que insultó al catalán y a los que hablamos catalán. ¿No insultó a nadie? Pues yo creo que sí. Y el menosprecio que tuvo es el menosprecio el vuestro, que multáis a quienes rotulan en español en España. Eso sí que es un menosprecio. Yo ya ves que menosprecio ninguno. Pero yo me quedo con el testimonio de Clara, que no tuvo ningún problema en decir que yo voy a hacer el C1 en catalán, que voy a hacer las oposiciones en catalán, porque no hay ningún problema realmente. Es que vivimos en España, y en España las oposiciones se hacen en español. Bueno. Fin. Bueno, entonces pues ya ves que no, más que decir, ya ves que no. Bueno, no, claro, evidentemente, cuando independentistas... Si nos pasamos por el arco del triunfo, el pacto democrático que escogió que los profesionales públicos tengan que tener el C1, si eso vale tan poco para usted, entonces tenemos un grave problema. Pedro Fernández Barbadillo quiere preguntarle algo, Anthony. Sí, hombre, yo estoy de acuerdo, como soy de Bilbao, una comunidad bilingüe, aunque en Bilbao actualmente, según las propias estadísticas del gobierno vasco, se habla más inglés y francés que euskera batúa. Yo le digo, estoy a favor de que quien atiende al público tenga unas, como mínimo, nociones básicas para entender al ciudadano, vaya en la lengua oficial que vaya. Hombre, lo que me asombra es que haya esta reacción ante una señora que, según usted, ofende. Hombre, a las lenguas no se les ofende a las mesas, no se les ofende a las paredes, a las piedras. Pero, hombre, me gustaría que hubiese el mismo trato a instituciones oficiales, instituciones de la administración, que atienden únicamente en una sola lengua, que son monolingües en Cataluña. Y me refiero a instituciones que eliminan el castellano en comunicaciones a los ciudadanos. Por ejemplo, los ciudadanos, si hablan en castellano, les atienden en castellano. ¿Cómo, perdón? Si los ciudadanos hablan en castellano y se dirigen a las instituciones en castellano, se les responde en castellano. Claro. No. Muchas instituciones, muchos ayuntamientos, muchas demarcaciones comarcales atienden exclusivamente en catalán. Con eso es comunicaciones falso, en catalán. Eso es falso. Yo sinceramente, me estoy quedando sorprendido por lo que está diciendo usted, la verdad, porque no es verdad. No, exactamente. No multáis en Cataluña por hablar en español, no castigáis a los niños que hablan en español en los colegios, si no incumplid las sentencias de enseñar español en el patio y si Cataluña nadie es una me dijo maravilla, nada. si Cataluña sacáis a los petarras a pasear por allí a Otegui y los recibís con flores, no, todo muy normal en Cataluña. Yo no sé quién nos ha contado todo esto, la verdad. No, hombre. No sé quién nos ha contado todo esto, pero yo he estudiado en un colegio catalán. Yo en las clases, pues sí, lo hacíamos normalmente en catalán, pero nosotros en el patio normalmente hablábamos en castellano. Ah, muy bien. Claro. Y no nos decían nada. No, nos hacían, no, sé, no, claro. No, solamente hubo un caso de que apedrearon unos padres porque su hijo quería hablar en castellano. No, ¿qué va? Solamente una horda de los vuestros, de independentistas, se limitaba a acosar a un niño y a unos padres que pedían que se cumpliera una sentencia del Tribunal Supremo que dice que hay que enseñar al menos un 25% en catalán. La horda independentista llegó hasta el punto de apedrear el domicilio de estos padres. Esto es como las gastelos independentistas. Responsable que actúa. ¿Y qué suerte tenéis de tener estos partiditos en el gobierno? ¿Qué suerte tenéis? Eso no podéis generalizar no podemos de estas maneras, la verdad. No sé, yo no lo veo correcto ni lo veo justo. Hombre, a mí sí me gustaría... yo desde mi experiencia personal, pues es eso. Yo no he visto ningún ataque al castellano, no me han atacado por hablar castellano. Yo utilizo las dos lenguas sin problema, con mi familia. No sé, esta guerra civil interna que abanderáis, pues no existe, no ha existido nunca. De hecho, los que piden castellano en las escuelas son pocas familias también. Y la inmersión lingüística, ¿sabéis cómo surgió? Por las familias castellano-parlantes que querían que sus hijos estudiasen en catalán. Esa es la realidad. No es el nacionalismo fantasma horrible y demonio. Exacto. No. Sí. Vamos, eso, perdonadme, eso que acaba de explicar este chico, Anthony, es clave. Los que pidieron la formación gratuita y los que pidieron el acceso a la lengua catalana
fueron las familias que provenían principalmente de Extremadura y de Andalucía, Exacto. porque lo que querían era que sus hijos en las escuelas dominasen la lengua catalana exactamente igual que los catalanes, para tener la misma igualdad de oportunidades e integrarse Exacto. directamente en Cataluña. Y eso se ha conseguido gracias a las personas castellanas o andaluzas o extremeñas que venían de fuera. Y fijaos lo que os digo, los mayores defensores de la lengua catalana, por mucho rollo que os inventéis algunos de los nacionalistas come niños, son precisamente los que en el argot más o menos utilizado de forma históricamente peyorativa, los charnegos, los que se conocía como los charnegos, son los mayores defensores de la lengua catalana y los que más orgullosos se sienten de que sus hijos hablen en catalán con los nietos. Y esa es la realidad que yo me he encontrado allí, y soy castellana y aprendí catalán en 2 meses, sin ningún tipo de problema, y no me ha salido ningún bulto en ningún lado. Anthony, perdona. ¿Podemos concluir, Beatriz, que Jordi Pujol, la política de inmersión lingüística de Jordi Pujol, fue un clamor por parte de la población inmigrante de los llamados charnegos? Es decir, que de Jordi Pujol no. siempre Esto fue venía de muy muchísimo sensible antes. a los extremeños, a los andaluces. Que La en política los años de inmersión- 70 les dedicó un libro a los andaluces diciendo que como hombres eran deconstruidos. Habló La él, que debía política ser... de inmersión Pero a lingüística ver, se pero llevó a porque cabo tenemos que hablar ahora de precisamente- Pujol. No, es que no tiene, esto no tiene nada que ver con Anthony, Pujol. sin Pujol Esto no se se montó- entiende pero nada bueno, de si lo no que me ha dejas pasado en contestar. Cataluña en los últimos 40 años. Se puede hablar de Pujol perfectamente. A mí la verdad es Bueno. que Pujol me da bastante pereza, más que nada porque es un señor que, Es que- mira, que hizo lo que no tocaba, se aprovechó del pueblo catalán y bueno. Pero perdona, la le pregunta que me debería meter en la hacías- cárcel, pues no le han metido en la cárcel y es justicia española, pero bueno. Beatriz, decías Bueno. algo, perdona. Sí, ¿no? Que como me habías preguntado directamente, Sí, ya he para conocer la historia de cómo se organizaron todas estas personas que reclamaban esta política lingüística, en muchos casos incluso se llegaron a organizar para crear escuelas entre ellos de manera cooperativa para que a sus hijos se les educara en catalán, porque en un tiempo pretérito hablar catalán estaba prohibido, os lo recuerdo, y de hecho fueron muchos de estos trabajadores que ellos se garantizaron que a sus hijos se les dieran clases en catalán. Y los primeros defensores de la lengua catalana, por mucho que os parezca sorprendente y que pidieron que en las administraciones se exigiera esto, que se dan formación gratuita a todo el mundo para que puedan acceder a estos cursos, y os prometo que no es nada difícil hablar catalán y es muy enriquecedor, es precisamente el colectivo de los, si podemos hablar de inmigrantes, gente que llegó de fuera de Cataluña y que se implantó allí y que desde luego siguen allí viviendo, y muchísimos de ellos orgullosos de que sus nietos hablen en catalán. Pedro Fernández Barbadillo te quería Pues ya te decir digo algo. que mi abuela, que no habla catalán, está muy orgullosa de que yo sí lo hable. Ella lo es tienes. es Pedro Fernández andaluza, Barbadillo quería decir algo. mi abuelo es andaluz, de parte de padre. No, Y a mí me parece estupendo que los niños que se han establecido, cuyos padres se han establecido en Cataluña, hablen catalán. Me parece excelente. Hombre, también quiero comentar a Tony que si hay tan pocos padres, tan pocas familias que piden el castellano, ¿por qué no se les concede? Tan difícil es para la administración catalana gestionar unas pocas solicitudes, cuando, oye, en casi todos los países donde hay varias lenguas oficiales, lo que se suele hacer es educar a los niños en una de las lenguas que optan. No se les hace esa inmersión que se hace en Cataluña, por mucho que tenga el apoyo de la ley lingüística. Porque la UNESCO, que es lo que pedían los catalanistas en los años 60 y 70, la UNESCO habla de la escolarización en la lengua materna. Eso es lo que niega la inmersión lingüística. Ahora no hay escolarización en la lengua materna, que más del 50% de los catalanes tienen como lengua materna el castellano. Estadísticas de la propia Generalidad. Yo entre ellos sí considero que el sistema de inmersión lingüística debería continuar. Muy bien, bueno, esa es. Más que nada porque si no continuase se rompería esa igualdad de oportunidades que ha dicho nuestra compañera. Y sería un error muy grave. No queremos crear una Cataluña dividida. Ya lo está. Mejor la que tenemos, catalán y castellano sin problema.
Mejor la que tenéis. Yo no la veo dividida. No, claro. Cada quien tiene sus ideas políticas, ideológicas determinadas. Y yo con mi familia no tengo ningún tipo de problema. Hombre, yo creo que Cataluña yo soy está independentista dividida porque hasta la Caixa se ha ido. Igualmente, pues, no, la Caixa no se ha ido. Sí. La ¿no ha sede cambiado social la sede se ha social? ido a Valencia, pero aparte de eso, nada más. No, pero entonces se ha ido la sede social, Eso no se ha significa ido el que se Banco haya Sabadell, ido. se ha ido Pero Gas sí. Natural, la TUDI, Pero se ha ido cantidad de empresas. Eso grandes significa y que el pequeñas. impuesto de sociedades lo pagarán igualmente a Madrid. No se ha ido realmente. No se ha ido. Bueno, asombroso. No se ha ido. Y no Planeta se ha de ido. Agostini El impuesto de tampoco se ha sociedades que ido. lo cobra. La Generalitat no. No, sí, la Generalitat sí cobra. Cobra, por ejemplo, El impuesto de sociedades no. Sí, Anthony pero cobra del Sánchez. IRPF de los ejecutivos que se van, de los trabajadores que se trasladan, ¿eh? Anthony Sánchez, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. Un placer. Muchas gracias. Nos vemos y gracias por invitarme. Nos vemos. Gracias. Bueno, y tenemos que ir a más asuntos y en este caso a hablar de un asunto que no nos gustaría nada tratar y es el del bullying, el acoso escolar que está llevando a algunos alumnos incluso a querer quitarse la vida. La semana pasada conocíamos el caso de las hermanas de Sallent. Una de ellas, recordemos, perdió la vida porque se suicidó. Su hermana también trató de hacerlo, pero afortunadamente solo resultó herida grave. Pero Laura Luengo, la verdad es que los datos alertan y mucho. Cada vez se producen más suicidios en los colegios. Sí, Sofía, el suicidio de hecho es la primera causa de fallecimiento por causas externas en España. Según el Ministerio de Sanidad, estos son los datos de los últimos años en los que vemos un incremento desde el año 2019, en concreto un 7,3%. En 2015 se produjeron 3.604 muertes por suicidio, en 2016 3.569, 2017 3.680, 2018 3.549 y a partir de aquí es un incremento. 2019 3.673, 2020 3.941, 2021 4.003 y solo en el primer semestre de 2022 se produjeron 2.500 fallecimientos, lo que supone un 5,1% más que en el año anterior. En 10 años, los intentos de suicidio se han multiplicado por 26. Los hombres son los que más sufren por autólisis, pero hay un nuevo segmento. Los jóvenes, entre 10 y 14 años, se suicidan un 134% más que en 2020. El acoso escolar, el bullying y el ciberbullying son el detonante del suicidio entre niños y adolescentes. En España, 7 de cada 10 niños sufren acoso escolar. La tragedia de las gemelas de Sallent es tan solo la punta del iceberg. Alejandro se suicidó con 10 años, a finales de este año pasado en Mallorca. Esta es la frase que dejaba su madre. Mi hijo se tiró desde un cuarto piso porque no quería ir al colegio. Otro caso, Kira se suicidó en Barcelona con 15 años. Aquel día subió al piso más alto de su edificio y se lanzó al vacío por el hueco de la escalera. Sus padres la hallaron muerta en el rellano. Otro caso más, Diego, de 11 años, se tiró de un quinto dejando una nota que decía lo siguiente: no aguanto ir al colegio y no hay otra forma de no ir. Sin embargo, el caso se archivó. Un caso más, Ilan, de 11 años, también se suicidó en Ibiza tras sufrir acoso escolar. Laura, de 14 años, se suicidaba en Barcelona dejando esta frase: ojalá que mi muerte sirva para que esto no le pase a nadie más. Y esto tan solo son unos pocos casos de los más de 50 suicidios por acoso escolar que se han producido en los últimos años. Muchas gracias, Laura. Desde luego son unos datos dramáticos y precisamente los vamos a comentar con Amelia Bueno, psicóloga legal y forense. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad es que asustan estos datos y sobre todo en gente tan joven y si no me equivoco es la primera causa, el suicidio es la primera causa de muerte adolescente ahora mismo en España. Sí, lo es. La verdad cuesta decirlo, ¿no? O sea, me parece tan dramático que es como un dato que cuesta asumir. Bueno, lo que pasa es que yo creo que el bullying es un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. O sea, el colegio no es más que el reflejo de la sociedad. Entonces, porque ahora se ve como un problema, claro, pero realmente cuando se está hablando del niño que acosa, este niño que acosa es una víctima también. Porque ¿qué pasa? Que a esto nosotros en el colegio estamos construyendo, ¿no? Y estos niños todavía no están todavía construidos. Entonces, no solamente es el problema del que acosa, del niño acosador, hay la víctima, el acosador y el testigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los colegios hay que educar, pero hay que educar en valores. Y
el problema que tenemos en esta sociedad es que como no tenemos tiempo para dedicarle a nuestros hijos, pues precisamente estos niños que acosan son niños que están demandando cariño, no se sienten queridos. Tú fíjate que parece una cosa contradictoria. Entonces, cuando tú puedes llamar la atención de varias formas, o la puedes llamar portándote bien o portándote mal. Pero no hay en ese caso niños que son malos, que simplemente se divierten acosando y torturando a otros compañeros. Mira, Pedro, es que ese no es el problema. Hombre, el problema al niño al que le están haciendo la vida imposible, para ese niño sí es el problema. No es el problema. No es el problema. No, espérate, Pedro, mira, el problema viene del padre. O de la madre. Bueno, estoy hablando de los padres. Bueno, si como aquí solo son padres, madres... No iba por ahí, Pedro. Es que también hay que decirlo, siempre parece que los padres somos los padres. Es que tú fíjate, estos niños, cuando son... O sea, yo no quiero ahora defender el acoso, no lo quiero defender, pero quiero saber cuál es el problema, ¿vale? Porque el problema no está en decir que ese niño acosador no tiene un problema. No, ese niño tiene un problema, ese niño no es querido y ese niño se comporta así y además es un foco de delincuencia, de ahí vienen todos los delincuentes. Sobre eso, ¿vale? Amelia, hablaremos enseguida, pero antes estamos viendo en la parte derecha de la pantalla las últimas novedades que hay sobre Ana Pardo de Vera, porque ha tenido que rectificar por una acusación muy grave que hizo en la cadena pública. Pero antes, como decíamos, volvemos a este tema tan importante que es el del acoso escolar y la influencia que tienen también a día de hoy las redes sociales. Lo vemos. Bullying, acoso escolar, intimidación. 3 palabras que cada vez escuchamos más. Y es que los datos son alarmantes. Cada vez más niños y adolescentes lo sufren. Atención a este vídeo. ¡Mierda, gordo, fácil! Así le cantaron a Izan el cumpleaños feliz, con insultos por su físico. Y es que lo preocupante es que como Izan hay más niños. Un problema para el que todavía no existe un protocolo nacional, a pesar de que el pasado mes de enero se recogieron 250.000 firmas. Y aunque la ministra de Educación, Pilar Alegría, asegure que no descarta una ley nacional contra el acoso escolar, nunca descartamos nada, estudiaremos la propuesta. Lo cierto es que en muchos casos esta ley ya llega tarde. Por eso es importante saber cómo actuar en estos casos, y es que cada comunidad autónoma regula sus centros educativos. Este es el protocolo de la Comunidad de Madrid. En él se establece que cualquier persona que sufre acoso en un centro educativo puede denunciarlo presentando una solicitud disponible en la web de la comunidad. Para ello deberá aportar la identificación necesaria y los documentos que prueben la acusación. Una vez realizado este paso, se llevará a cabo una investigación donde se hablará con ambas partes y testigos. Y aunque aseguren dar respuesta a los 10 días de presentar la denuncia, estos protocolos pueden llegar tarde cuando existe un problema real. Por eso es muy importante saber detectar que cuando un menor sufre acoso, ocurre lo siguiente. Disminuye el rendimiento escolar, se pierde el material escolar, repentinos cambios de humor, temor por ir al colegio, insomnio, lesiones físicas. Ante cualquiera de estos síntomas se debe hablar con el menor y con los docentes del colegio. Y si la situación persiste, se podrá interponer una denuncia. Pero ojo, muy importante también es saber identificar a un agresor. La alerta surge cuando el menor presenta los siguientes síntomas. Tiene un perfil agresivo, no respeta las reglas, consigue lo que quiere mediante la violencia, se siente bien ridiculizando a otros niños, le cuesta empatizar, no tiene sentimientos de culpa, se involucra en problemas. A día de hoy hay que tener en cuenta que las redes sociales están marcando un precedente en nuestra sociedad, y aunque algunas sirvan de apoyo, el ciberacoso también está a la orden del día. Así lo asegura José Manuel López. Su hija, Kira, decidió quitarse la vida con solo 15 años. Estamos en el 2023 y las redes sociales han cambiado nuestras vidas y las de ellos. Claro, es que hay que tener en cuenta ese factor tan importante que son hoy en día las redes sociales y lo difícil que es quizá controlar pues, un ciberacoso como el que veíamos en el vídeo. Y sobre todo, a mí me gustaría comentar contigo, Amelia, todo el tema este que veíamos de los protocolos, ¿no? Qué complicado es para el menor que está sufriendo ese acoso tener que presentar las pruebas, tener que acudir a ese portal que veíamos, vamos, aparece en una parte de la documentación que es casi imposible de encontrar. Me parece una tortura para ese menor. Bueno, varias cosas. La primera, la diferencia que hay ahora entre, o sea, la diferencia entre el acoso de antes y el de ahora es eso. O sea, porque antes tú te ibas del colegio y no pasaba nada. Ahora con el ciberacoso, pues ese niño está torturado todo el día, ¿no? Eso se agrava.
agrava la situación. Luego, ¿por qué dicen que los niños no se lo comentan a los padres? ¿Por qué no lo saben? ¿Por qué los padres no se enteran? Pues tienen que entender que ese niño, al estar acosado, ese niño ya tiene la autoestima baja y ya en ese momento ya no tiene las herramientas necesarias. Por eso cuesta tanto descubrirlo a los padres, que luego los padres se sienten como que no han sabido cuidar bien a su hijo, se sienten también víctimas los padres, ¿no? Y eso, o sea, el niño pues no tiene esa herramienta en ese momento. Pero fíjate, veíamos los síntomas que presenta un menor que está sufriendo acoso, pero creo que también a los padres les parecería interesante conocer quizá qué síntomas o qué señales presenta el menor que está haciendo ese acoso, que está agrediendo a otro menor, ya sea física o verbalmente, porque a lo mejor tampoco es tan fácil de detectar tanto en el centro como por parte de los padres, ¿no? Al acosador. Claro. Al acosador. Lo que pasa, o sea, yo quiero hacer hincapié en que no quiero culpar a los padres, pero, o sea, todo se aprende. O sea, cuando tuve en consulta a un padre que dice, mi hijo dice muchas palabrotas, o lo aprende en el colegio o lo aprende en la casa. No, en la casa pasa mucho tiempo, o sea, no puedes culpar siempre a la casa. Entonces las conductas agresivas muchas veces son en la casa. O sea, esa forma déspota de hablar de los padres es la que transmite a los hijos y esa educación en valores la dan los padres. Y eso es que no hay por qué quitarle. Y no, ahora estaban metiéndose con el colegio. Efectivamente, el colegio tiene su responsabilidad, pero es que los padres estamos delegando la responsabilidad en los colegios y nuestro deber y responsabilidad con nuestro hijo es educarlo. ¿Y cómo debe actuar un padre al que le llaman desde un centro educativo y le dicen su hijo está ejerciendo estas prácticas? ¿Qué protocolo, qué proceso debe seguir a partir de ese momento con sus hijos? Bueno, lo más seguro que el padre primero negará que su hijo es agresivo, porque es que es lo que he visto en la casa y da normal. O sea, si en tu casa eres así, pues será así. Luego también es verdad que ahí así al principio había como, no sé, estaba como... Claro, el profesor es como un padre, porque y es que yo no quiero culpar a nadie, pero el profesor es como un padre. Entonces, si no se da cuenta, ese profesor no se da cuenta de que están sufriendo bullying en su clase, pues como que se siente responsable, ¿no? Y se siente como, bueno, no, porque lo primero humanamente es negarlo, ¿no? Pero realmente es que el bullying no lo suelen hacer delante del profesor, lógicamente, sino que lo hacen en el recreo, lo hacen en fuera de clase. Entonces, si el profesor está mirando, pues, ¿sabes? Se suelen esconder, ¿no? En esto que estabas comentando, pues mira, recientemente una amiga mía ha tenido un caso, su hija, lo han detectado muy pronto y entonces se ha podido solucionar muy bien. Y sí, el padre seguía la pauta que tú has dicho, por supuesto, decir que su hijo, ¿cómo iba? Que imposible, y que esperaba una disculpa del colegio. Del colegio, de la madre y de la niña acosada. Al final, la carga de la prueba era ya de tal calibre que no pudo, salvo, bueno, recoger velas, y aquello se ha podido reconducir. Pero hay un fenómeno, por un lado sí coincido contigo en la cuestión de que algunos acosadores pueden tener ese patrón, pero yo no creo que todos tienen ese patrón. Por ejemplo, el acoso en grupo. Todo ese grupo... Es que no hay acoso en grupo, es que hay un líder. Ese líder, los demás lo siguen, pero no lo siguen por respeto, lo siguen por miedo. Y es lo que yo te decía antes, aquí hay 3 víctimas, y 3 víctimas son el niño acosado, el acosador, desde el punto de vista psicológico, no estoy hablando de la víctima del sufrimiento, o sea, desde de construir una persona, porque estamos en un colegio, estamos construyendo la persona, todavía no está formada, ahí hay una responsabilidad social todavía, porque cuando yo ya me lo encuentro en penal, pues ya eso ya no es, pero ahora es construyendo la persona, ¿no? Y es el momento de construir. Entonces, el testigo es ese que arropa, porque para que sea bullying quiere decir que él tiene una superioridad, o la tiene en años, o la tiene en fuerza, o la tiene en poder social. El poder social se lo dan los amigos. Y estos testigos, lo que yo estoy diciendo, porque esta sociedad está haciendo que esos testigos no denuncien, entonces se crean adultos pues que son cómplices
y no solamente cómplices, sino que se hacen... Es Beatriz Talegón, no es una voz que está ahí en el... Soy la gran hermana que os vigila. Ya, nos ha recordado a los más mayores a Narciso Ibáñez Serrador cuando interrumpía en el 1, 2, 3 y Amelia se queda un poco despistada. Es Beatriz Talegón que, participa desde su casa. Entonces se convierten en testigos y se hacen como inmunes al sufrimiento, se hacen inmunes. O sea, cuando se ve en la tele, cuando un vagabundo se cae y nadie lo recoge, eso se está educando en los colegios. ¿Por qué? Porque los testigos no delatan. Y entonces los testigos y los que están alrededor tienen que denunciar, porque ¿qué pasa? Que entonces le dicen al niño que denuncia que es un chivato. No, perdona, no eres un chivato, eres un valiente. Y no solamente vas a ayudar al acosado, sino que vas a ayudar al acosador. Pues Amelia, bueno, la verdad es que es un mensaje importantísimo que esperemos que llegue a tantas y tantas casas para poder erradicar este tipo de situaciones cuanto antes. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a vosotros. Gracias, Amelia. Y bueno, nosotros tenemos que seguir con más asuntos y, cómo no, íbamos a hablar del caso del Tito Berni, el ya famoso como Tito Berni, porque hoy además ha llegado hasta la Asamblea de Madrid. ¿Por qué? Porque el Tito Berni se dedicó a criticar las medidas de Ayuso en la pandemia respecto, bueno, pues a esas quizás medidas más laxas con la hostelería. Él las criticaba, decía que precisamente en los bares, en los restaurantes, era donde se podían producir grandes focos. Claro, Grandes focos y grandes negocios. Sofía, bueno, claro, eso es lo que él no decía. Él criticaba, él hablaba del coronavirus, pero se saltaba esa parte tan importante que es la que hemos conocido ahora de cenas y fiestas con lujos y excesos. Vamos a ver un repaso. Fiestas, droga, prostitución son algunas de las actividades que giran en torno al caso Mediador. 9.000 pavos en 3 días, en 3 noches, en plena pandemia. Una trama de corrupción que salpica al PSOE a escasos meses de las elecciones. Tolerancia cero frente a este tipo de comportamientos. Y que genera cierto nerviosismo en el partido. ¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para estirar? Porque poco a poco salen a la luz los nombres de los diputados que participaron en la famosa cena socialista de lujo y excesos. Una cosa es cenar y otra corromperse. Y otra cenar en tiempos de pandemia. Sobre todo si de día criticas las medidas de Ayuso respecto a la hostelería y de noche disfrutas de ellas. Hasta ahora, todos los estudios científicos avalan que en la hostelería hay un alto índice. Madrid es la comunidad que menos crece con respecto a las restricciones. Algo que ha reprochado la propia Ayuso. Tomé la decisión de dejar los locales abiertos y Tito Berni me criticó cuando resulta que el más beneficiado era él en sus relaciones sociales. Y ya le digo que sin mascarilla, seguro. La presidenta de la Comunidad de Madrid augura además un final desastroso de legislatura para Juan Lobato. Tito Berni le ha destrozado el final de la legislatura. Porque recordemos que casos similares como el de Boris Johnson... Hasta la vista, baby. Thank you. Que los socialistas criticaron, han llegado a tumbar gobiernos. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. The process of choosing that new leader should begin now. A mí me gustaría conocer la opinión de Beatriz Talegón sobre esta doble vara de medir, ¿no? Él criticaba que se abriese la hostelería, que se pudiese acudir a bares y restaurantes, pero claro, él sí que los aprovechaba. Bueno, también hay que decir, Beatriz, que él votó por la abolición de la prostitución. Pues, ¿qué queréis que os diga? En fin, es que, ¿sabéis lo que pienso? Por supuesto que esto es vergonzoso. Es vergonzoso independientemente del partido que sea. O sea, a mí me da exactamente igual que sea del PSOE o de la PSOA. Es lamentable. Y lo que a mí personalmente esto me parece la muestra de la falta absoluta de principios, de valores, de ética, de rigor, de todo lo que queráis, porque es que ya no es solamente el tema de las prostitutas, que si me apuras, fíjate lo que te digo, igual es lo menos grave de lo que supuestamente habría estado haciendo este señor, que había sido el director general de ganadería en Canarias y que lo que tenía supuestamente, que es lo que está investigando la justicia ahora mismo, y hay que decir supuestamente, es una trama montada junto con un ex guardia civil ya retirado,
y otro mediador que se dedicaban a contactar con ganaderos para prometerles que les iban a ayudar a facilitarles subvenciones públicas, fondos públicos, a cambio de mordidas, de que les dieran a ellos unos 5.000 euretes. Y no solo esto, sino que el que no pasaba por el aro supuestamente le amenazaban y le extorsionaban. Pero por si esto fuera poco, es que cuando este señor se va de diputado y deja el cargo libre en Canarias, de director general de ganadería, fijaos qué limpita es la democracia o qué pequeño es el mundo, que el que toma posesión de ese cargo es nada más y nada menos que su sobrino. Así de pequeñas deben ser las islas, que no debería haber otro. Su sobrino, que este verano pasado tuvo que dimitir del cargo por cese de confianza por parte del gobierno, cosa que a mí me indica que a lo mejor, supuestamente a lo mejor, en el gobierno de Canarias algún tipo de mosqueo tendrían, ¿no? Algo se olerían para haberle cesado de esta manera con toda esta supuesta trama corrupta. Lo de las putas, pues personalmente yo soy una firme defensora de las putas como trabajadoras y como personas merecedoras de derechos laborales. Y yo, por lo tanto, a mí no me parece... me parece que casi que le queremos dar como... yo lo entiendo, ¿no? Que mediáticamente irse de putas y consumir coca, y más todo el día cuando está todo el mundo confinado, cuando se supone que la gente debería estar encerrada en sus casitas y no tener contactos más allá de las burbujas, y todo este rollo que nos metieron, que ya saldrá a la luz, que en Reino Unido ya está empezando a salir todo lo que estaban haciendo por detrás los políticos, mientras a la gente nos machacaban, nos hacían cerrar negocios y nos tenían absolutamente encerrados. Lo que yo decía al principio es que esto lo que pone en evidencia es la falta absoluta de principios, de coherencia, de valores, y repito, me da igual que sea del PSOE, es un supuesto representante público, y os sorprendería saber que es el modus operandi más generalizado de lo que os pensáis o de lo que algunos se quieren creer, que hay no solo en la política, en altos cargos de dirección. Y entre otras cosas, con esto termino, de mi experiencia cuando yo estuve en política, llegué a la conclusión de que precisamente no había muchos nombres de mujeres en las listas ni en los cargos de poder, porque esos nombres se decidían precisamente saliendo de fiestas y de copas, y ahí lo dejo porque yo nunca estuve en algo así, que eran lugares donde precisamente las mujeres no solíamos estar. Y ahí es donde ellos gestionaban todo. Y no solo en el PSOE. Beatriz, el escándalo no es ir a un burdel. España no es una sociedad tan pacata como la quieren, como se sigue queriendo pintar. El escándalo es que este señor votó por la abolición de la prostitución en el Congreso de los Diputados. Y el escándalo en estos casos, Luis Roldanes, etcétera, insisto que España no es un país meapilas, no lo es. El escándalo es si los vicios se pagan con dinero propio o con dinero público. Ese es el gran escándalo, creo yo. Antes de contestar, perdona Rubén, estamos viendo en la parte derecha de la pantalla a Rafael Marcos, que bueno, ha sido protagonista hoy, podríamos decir, por esa rectificación que ha tenido que hacer la periodista Ana Pardo de Vera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, de manera muy breve, ¿cómo se ha tomado esos tuits de la periodista? Un poco y dulces. Bueno, pues enseguida hablaremos con usted. La verdad que, bueno, pues... Vale. Enseguida hablaremos, gracias. Rubén. Bueno, la cuestión del caso mediador, pues nada, la PSOE a lo suyo, a la trama de corrupción interminable desde los tiempos de Felipe González, ese Felipe González al que votaba Feijóo, encantado de haberse conocido, y llega hasta nuestros días con los mismos indicadores, como dice Gonzalo, el despilfarro, la trama de favores, pagar con dinero público los repugnantes vicios de esa banda. Inaudito, me sorprende mucho escuchar a Beatriz Talegón, no conocía su posición en este aspecto y creía que quizás en eso podíamos coincidir, tampoco en esto. Prostitución, abolición, porque la prostitución es una práctica denigrante con todo un imperativo ético, donde hay una persona que se aprovecha de otra que tiene hambre. Fin. Mientras sea y lo demás libre, es dulcificar y pintar de color de rosa esa práctica que es una cultura de la violación. Y eso es la explotación sexual, que es otra cosa y es delito. Diputados que han ido no tienen vergüenza. Son gentuza que han ido a violar mujeres que tienen hambre y que entonces compran luego su silencio porque tenían hambre.
Esta es Está la usted situación con la acusando prostitución. de violación a unos señores. Acaba usted Estoy de decir en diciendo una que la televisión que han violado a las mujeres. la prostitución es una cultura de la violación y esa es mi opinión. Te guste o no te guste. A mí tu opinión me da Perfecto. exactamente igual. Lo que tengo muy claro es que yo sí conozco a mujeres prostitutas que Muy son bien. trabajadoras dignas, libres y que te garantizo... Nadie habla de dignidad. Yo nunca pongo el acento en la prostituta. Absoluta Yo dignidad. pongo el acento trabajo en es quien trabajo consume. y todos trabajamos por dinero, absolutamente todos, y para no morirnos de hambre. Tan digna es una No todo está en venta. No todo está en venta, Beatriz. Bueno, no todo está en venta. Cada cual decide cómo vende su tiempo y cómo vende su trabajo. Y yo ahí, desde luego que moralinas las justas, caballero. Y desde luego que venir a decirle a una mujer o a un hombre... Tú irás de que feminista, también hay prostitución en hombres. Bueno, feminista. Yo desde luego lo que creo es en la libertad individual. Y desde luego que tengo muy claro lo que pone en el Código Penal. Una cosa es la explotación sexual, que es un delito, y otra cosa es la prostitución, que en España no es delito, y que desde luego las mujeres son muy libres, igual que los hombres, que también se dedican a la prostitución, de poder ejercerla, y lo que yo exigiría es que tengan garantías y que tengan unas condiciones laborales perfectamente reguladas. Pero y ya una está, barbaridad. que trabajan. Hombre, a mí que los vicios se los pagase Tito Berni con dinero público me escandaliza, pero no es lo que más me escandaliza. A mí lo que me indigna de Tito Berni y de otros diputados, alcaldes, concejales, parlamentarios autonómicos, es que a nosotros nos imponen unas conductas, unas normas de las que luego ellos se eximen. Es decir, estamos en una sociedad estamental. Nos dijeron en el colegio que se había hecho la Revolución Francesa para acabar con la sociedad estamental. Bueno, pues estamos en una sociedad estamental todavía peor, porque como ahora no hay un monarca absoluto al que derrocar, sino que como somos nosotros los que, por desgracia, ponemos a esos políticos donde están a través de las listas cerradas y bloqueadas, pues no nos queda más remedio que aguantarnos. Pero para mí, insisto, lo peor de este individuo y de tantos otros corruptos y sinvergüenzas que votan para prohibir la prostitución y luego se van de putas, es que a los demás nos imponen cierto tipo de normas, ciertas conductas. Y luego vienen las leyes de la ley trans, la ley animalista, la ley de memoria democrática. Y cuando te salen esas conductas, 150.000 euros de multa. Eso es lo que tenemos que dejar claro, que los primeros que deben cumplir las leyes son estos. Y si no les gustan las leyes que nos hacen a los demás, pues hombre, habría que procurar cambiar la situación. Sobre la prostitución de la que habéis hablado vosotros dos, pues mira, en Derecho Penal que había un profesor muy sensato, porque era abogado, no era un catedrático, un profesor penalista, sino que era abogado de calle. Él decía que la prostitución era algo que se había intentado suprimir en todos los países por todo tipo de regímenes y nunca se había conseguido. Pero nunca con las eliminar. medidas adecuadas. Bueno, nunca se había conseguido eliminar. Todo lo más se había conseguido, pues de alguna manera controlar, tolerar, como se decía antes, que la tolerar era aguantar un mal con lo que no estabas, que no era bueno para la comunidad, pero que suprimirlo o tratar de erradicarlo traería peores consecuencias. Ahora bien, yo en lo que sí creo es que una sociedad, vamos a decir, sana, pues hombre, que se considere la prostitución una profesión como otra cualquiera, pues hombre, yo no estoy de acuerdo. Pedro, lo que... Perdona que te diga, porque si fuese una profesión como otra cualquiera, a nadie le importaría que su mujer, su novia, su hermana, su madre, su hermano la practicase. Y yo creo... Eso es una falacia. Bueno, perdón, eso yo creo que es así. Hay 1000 trabajos que yo no querría que mis hijos desempeñaran, y no por nada. Esto respecto a la prostitución, pero lo que tampoco es tolerable es llamar en la televisión pública, ni en ninguna, pederasta a una persona que ni mucho menos tiene culpa de ello ni está juzgada por ello. Es lo que le sucedió a Rafael Marcos, recordemos, el exmarido de María Sevilla. La periodista Ana Pardo de Veras le acusó de pederasta en la televisión pública y hoy, a través de sus redes sociales, ha tenido que rectificar. Ana Pardo de Vera rectifica tras acusar de pederastia al exmarido de María Sevilla. Hay una condena por abuso sexual del padre, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Como madre... Claro, y no una, sino en varias ocasiones. No, que es un pederasta. Que es un pederasta. Fijaos cómo también a través del diario público, del que es directora, sigue con esas acusaciones.
Todas las víctimas de abusos merecen nuestra solidaridad, afecto y esfuerzos porque la justicia sea justa con ellas. Recula, ahora sí, pero cuidado, asegura que lo hizo por error, tardando 1 año en darse cuenta de ello, y lo hace a través de un tuit. Y atentos a otras de sus justificaciones. Dice que lo confundió con otro implicado, pero retrocedamos unos meses. La justicia ya se puso del lado de Rafa Marcos, padre del pequeño, en todas las ocasiones, archivando todas las acusaciones de María Sevilla. Acusaciones de malos tratos hacia ella, después hacia su hijo y posteriormente acusaciones de abusos sexuales hacia el pequeño. Cuando vio que los jueces no cedían ante sus denuncias falsas, decidió secuestrar al hijo. Relata el niño, están por toda España dando vueltas, ocultos, el niño sin escolarizar, lógicamente, sin ir a hospitales, sin tener una educación ni una vida normal. Así lo contaba Rafa Marcos en 7NN. Marcos asegura que tal rectificación solo busca eludir la anunciada demanda contra ella e insiste en que en cualquier caso tal maniobra es insuficiente. Que ella ha sido capaz de intentar burlar a la justicia. ¿Qué hay que hacer para que se crea la voz del niño? Ya ni la de ella ni la mía, la propia del niño, que ha dicho que está bien, que no ha sufrido nada. Y desde el Ministerio de Igualdad, quienes apoyaron a las llamadas madres protectoras, entre ellas María Sevilla, organizando hasta manifestaciones para indultarla, aún no se han pronunciado al respecto. Bueno, pues ahora ya sí que sí, saludamos a Rafael Marcos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Rafael, ¿cuándo tuviste noticia de que Pardo de Vera te llamó pederasta? Ella lo hizo en un programa de televisión española, La Hora de la 1, el 23 de mayo de 2002. ¿Tuviste noticia ese mismo día o a los pocos días? Ese mismo día me empezaron a llover entre medios y compañeros y amigos, me empezaron a enviar todos enlaces y fue un día muy malo, sinceramente, porque escuchar que te están acusando de lo más asqueroso que se puede acusar a una persona, la verdad que es duro, y con toda la repercusión que tuvo y bueno, fue una época bastante dura, la verdad. Rectificado hoy, 2 de marzo, es decir, casi 1 año después de que te acusase falsamente de pederasta. Supongo que habrás leído el hilo que ha publicado Pardo de Vera en Twitter. Sí, pero sinceramente creo que... disculpas, pero no te pide disculpas. No, creo que es insuficiente. Ha estado 1 año prácticamente, como bien habéis dicho, en el cual podían haber rectificado desde el primer momento hasta ahora, que es cuando ha rectificado, cuando han mantenido conversaciones nuestros abogados y precisamente ahora es cuando también el tuit es un poco, no sé, en la parte final de yo no miento. Me equivoco, pero no miento. Eso es, me equivoco, pero no miento. ¿A qué se refiere con eso? No, hay tantas, está todo tan en el aire que si se piensa que yo voy a estar, es que para mí no se resarce, porque lógicamente ni tiene la repercusión que tiene que ella haga un tuit, ni nada, que ella comenta que Televisión Española no le deja salir pidiendo disculpas, pero sinceramente creo que es la única manera en la que se puede resarcir, que lo haga en un medio televisivo, ¿no? Que es donde me ha difamado y en un horario similar, porque no ha dicho una cosa a la ligera, me ha acusado de una cosa muy grave. Entiendo, Rafael, que las disculpas, ella dice, pide disculpas, pero no te las pide a ti en ningún momento en el hilo de Twitter. Exacto. Entiendo que no es suficiente. ¿Qué acciones vas a tomar? ¿O qué acciones es insuficiente? Pues es insuficiente, bien, como bien dices. Hemos tenido una primera charla con mi abogada y bueno, pues estamos estudiando los pasos a seguir, pero desde luego que no es suficiente. No es suficiente, son unas acusaciones muy graves, extremadamente graves, y más con la forma en que lo dijo y la seguridad. De todas formas, se alega que se ha confundido con otro padre de infancia libre. Yo no conozco ningún padre de infancia libre que esté acusado de pederastia, ninguno. Entonces,
Si no me equivoco, es que no me cuadra. Me suena que, bueno, pues ha intentado salir por el medio. Dice, perdona, Rafael, que hubo un error en persona contigo, que no se estaba refiriendo a ti, se estaba refiriendo a otro padre de infancia libre, y tú nos estás diciendo ahora que no te consta que haya ningún padre de infancia libre. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Que Pardo de Vera miente o, como dice ella, se ha equivocado otra vez? Pues eso tendrá que decirlo ella, porque ni siquiera ha justificado ni siquiera un email con Televisión Española, ¿no? Como para justificar que se ha intentado poner en contacto con ellos o que le han dicho que no. No sé, si yo intento resarcir a alguien o bueno, demostrar que me he equivocado y he acusado a alguien de una magnitud como esta, pues por lo menos intento justificar que me he puesto en contacto con, ¿no? Televisión Española. No lo sé si se lo inventa o no soy como ella, entonces no puedo asegurar nada. Yo son solo conjeturas y bueno, después de casi un año, pues viendo que estaba a las puertas de una querella criminal, bueno, como no sé, los términos jurídicos no me los conozco, pero bueno, estaba a punto pues bueno, la verdad que habrá intentado recular, pero es tarde y esta misma vía no es suficiente, desde luego que no. Bueno, Rafael, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta noche y esperemos que si verdaderamente rectifica como hay que hacerlo, que como yo entiendo es, como comentaba usted mismo, en el mismo medio de comunicación y no hará... Pero el medio no le deja, según las políticas de rectificación del medio, no le dejan, lo cual es incomprensible. Completamente incomprensible, porque cuando haces una acusación de tal calibre, porque es que recordemos que el término que utilizo es absolutamente deleznable, pues debería ser una rectificación así. Pero bueno, en fin, por lo menos se pronuncia por redes sociales, aunque no sea de la manera que debería hacerlo. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a vosotros. Buenas noches. Claro, es que le dijo un término... Bueno, claro, un delito, le acusó de un delito. Efectivamente, le acusó públicamente de un delito, además en la cadena pública, que como decía antes, da igual la cadena que sea, o sea, es una acusación que no se puede hacer, ni mucho menos... Es particularmente grave que sea la televisión española, porque es la televisión de todos, pero sobre todo por la audiencia que tiene ese programa, en comparación con la audiencia que puede tener un tuit de Ana Pardo de Vera, que probablemente sea mucho menos, y que no le dejen en un espacio de la televisión española, la televisión pública española, que la política de rectificación sea, si lo dijiste en este programa no rectificas. Es lo que dice Pardo de Vera, que la verdad es que no sabemos si está mintiendo o se equivoca, porque nos hace Ana Pardo de Vera jugar este tipo de juegos con ella. Pero esto es el relato. El relato donde, desde que ahora se ha puesto de moda el embrismo, el relato de la farsa del género y el embrismo, que dejan al hombre en una desprotección jurídica pasmosa, y donde a este señor se le puede llamar de todo. ¿Os imagináis lo mismo al revés hacia una mujer? Este señor va al calabozo para empezar a hablar, pero como este señor le han llamado pederasta, ni más ni menos, le han acusado de pederastia, que como él dice es lo más atroz que te pueden decir. Y aquí no ha pasado nada, un tuit soltado así de rectificación. La situación es absolutamente dantesca y todo se conecta con la farsa del género y con el embrismo, porque esto ha llevado a una situación de absoluta desigualdad y desamparo jurídico, donde si hay un caso probado de acoso o de agresión contra un hombre, no pasa absolutamente nada, y sí pasa al revés, como tiene que suceder, por supuesto, donde los hombres completamente desprotegidos, donde las mujeres hacen y deshacen lo que les apetece en los procesos de divorcio y de custodia. Basta con que aparezca el abogado o la abogada y diga, o te avienes a las condiciones o vamos a decir que has sido abusador, acosador, o que me has maltratado, o que has sido un pederasta. Porque toda esa cueva de perturbadas que tenían montada aquella asociación para secuestrar niños y niñas, tenerlos asilvestrados, y que no haya habido la menor consecuencia penal para las secuestradoras de los hijos, o sea, es que es inaudito la absoluta indefensión de los hombres en estos casos. Y este señor se acaba de comer una acusación en la televisión española de pederastia. O sea, es que no han dicho que te vi robar una manzana, a escondidas. Pederastia. Y ahora está batallando y gastándose probablemente el dinero que tiene, no tiene o no querría dedicar a esto,
el lavar su honor. ¿Qué le va a pasar a la mujer? Nada, porque aquí hay patente de corso, Bueno, sobre todo si eres de la izquierda o de la extrema izquierda, patente de corso. Ya veremos. Bueno. Rubén, que la justicia aplica si eres de derechas, de izquierdas, de extrema derecha y de extrema izquierda. Sí, pues ya verás. Vamos a no caer en Las madres secuestradoras que les han aplicado. Beatriz Talegón. Nada. Dime, es que yo, después de las intervenciones de mis compañeros, no sé ya de qué quieres que te hable. Nos centramos en el hilo de Pardo de Vera y si quieres vamos de la anécdota, si es que se le puede llamar anécdota a la categoría. Acusar a una persona de un delito gravísimo en un espacio público y que luego ese espacio público tardar 10 meses. Exacto, en ahí hacer está una la clave. rectificación, que ese espacio público no te deje por política interna. Yo eso, rectificar ahí, justo ahora que... pues es lo que ha dicho Pardo de Vera. Mira, voy por partes. En primer lugar, yo interpreto, aunque el afectado en este caso decía que no lo entendía, y he entendido también su punto cuando lo estaba diciendo, digo, pues sí, es verdad que también se puede interpretar así, ¿no? Porque ella termina su alegación diciendo, me equivoco, pero no miento. Claro, yo esto lo interpreto después de que ahora comentaré el tema, que ella quiere decir, puedo meter la pata, pero no soy una mentirosa, ¿no? O sea, como diciendo, me puedo equivocar como todo el mundo, pero no lo he hecho de mala fe, o sea, no miento. Yo creo que ella lo ha pretendido explicar así. Ahora bien, entiendo que no es la expresión más acertada, porque sí entiendo que el afectado en este caso se queda mosqueado diciendo, ¿cómo que te equivocas pero no mientes? ¿Qué quieres dar a entender? ¿Que en el fondo sí que soy un pederasta, no estabas diciendo una mentira? ¿O qué quieres dar a entender? Yo entiendo esa interpretación que puede estar haciendo el afectado en este caso. Volviendo al hilo y a los hechos, cuando tú haces una declaración, los que trabajamos en las tertulias podemos equivocarnos, podemos derrapar, podemos documentarnos mal y podemos meter la pata. Y eso puede pasar y a cualquiera nos puede pasar. Ahora bien, cuando eso te pasa en un programa, lo que has de hacer, porque eso alguien te avisa, alguien lo dice, y este chico, este señor lo decía, en el primer momento que esto saltó en la tele, a él le empezaron a decir, ¿no? O sea que hubo reacciones en redes. Ella, Ana, alguien a quien conozco, debería darse cuenta desde el minuto cero cuando sale de esa tertulia o incluso indirecto que le estarán diciendo, oye, ¿qué estás diciendo? Que te estás equivocando, que las denuncias que además se le habían puesto a este señor habían sido todas archivadas, o sea que no había sido ni siquiera aceptadas ni condenado, ¿no? Como ella decía. Lo lógico es que ese mismo día, o como mucho al día siguiente, además tienes redes sociales, tienes un medio en el que trabajas donde puedes escribir una nota pública pidiendo disculpas y diciendo, ayer me equivoqué en este programa, dije esto y pido disculpas, y además te pones en contacto con la persona y le pides disculpas personalmente y por escrito para que conste. Eso es lo que yo haría, eso es lo que yo entiendo que hace una persona que de verdad se ha equivocado. Pero si tardas 10 meses, estamos hablando de 10 meses, cuando este caso ha sido público y notorio, cuando además los abogados de este señor se han tenido que poner en contacto con los abogados de esta señora, por lo tanto, no es que salga de tu corazón el decir, o de tu humildad, el decir, oye, me he equivocado, he metido la pata. Esto no, 10 meses no tarda uno en pedir disculpas cuando se ha equivocado, además de una manera tan fácilmente comprobable. Es que este señor no tenía ninguna condena, por lo tanto era evidentemente falso. Y luego hay otra cosa que no quiero pasar por alto, porque efectivamente dice pide disculpas por ese error que le llevó además a calificarle de pederasta. Intento entender aquí que se está disculpando con él de una manera muy indirecta. No costaría nada haberse dirigido a él, pero bueno. Pero lo que sí me llama la atención es esto que habéis señalado vosotros y que yo me quedo muy sorprendida. Cuando hace referencia a que la política de rectificación de la televisión pública española, nada más y nada menos, no le ha permitido la radiotelevisión pública española en una siguiente intervención en el programa retomar el asunto y pedir disculpas públicamente. Esto a mí me chirría. Estaba ahora viendo precisamente la legislación al respecto del Estatuto de la Radio y la Televisión Pública y habla del derecho a la rectificación. O sea, es que algo me he debido perder, compañeros. A nosotros también nos ha chirriado, Beatriz, no sabemos dónde queda el derecho de rectificación con esta política interna, y desde aquí, desde 7NN, pues mañana vamos a hacer una mínima comprobación en Televisión Española a ver si esto es así o, de nuevo, Pardo de Vera se ha equivocado o ha mentido o ha hecho, no sabemos exactamente, que nos tenemos que ir. ¿Cuánto tiempo queda, Unai Cano? Queda un minuto, no tenemos tiempo.
Lo siento, Barbadillo, lo siento, Rubén Herrero de Castro. Así que nos tenemos que despedir. Beatriz Talegón, muchísimas gracias. Buenas noches a vosotros. Nos vemos pronto. Rubén Herrero de Castro. Buena nit. Buenas noches. No es tan difícil, hombre. Buena nit. Buenas noches. Buenas noches. Pues el que no tiene que estar nada contento es Juan Manuel Pérez Noya, porque en referencia a las palabras de Rubén, el Barça va ganando 1-0. Enseguida todos los detalles en el bar de Siro.